like to first say... Bueno, quisiera empezar dando las gracias a los organizadores por invitarme. Seguro que mi biografía no ha resultado tan interesante como la de Bertrand, pero yo estoy aquí hoy para hablar sobre la conservación de imágenes digitales. Como dijo Regina, soy de París, o vivo en París, y antes de trasladarme a París trabajaba en el IPI en Rochester, en Nueva York, y me dedicaba a desarrollar métodos visuales y analíticos para clasificar la fotografía, es decir, formas nuevas de obtener imágenes de fotografías para exponerlas y enseñar características muy específicas de la copia fotográfica y de los procesos de impresión digitales. Estoy aquí entonces para hablar sobre los resultados de toda esa investigación. En Estados Unidos organizamos un taller en verano en el instituto y nos encontramos con este cartel en el aeropuerto. Este es el primer cartel que vimos al bajarnos del avión, que me parece que es bastante interesante en el contexto de este seminario. A lo mejor Siemens no tenía claramente la respuesta para prevenir la enfermedad de esta imagen, que claramente está descolorida, cuando el anuncio va de prevención. Y es muy habitual, de hecho, por todas partes en nuestra vida diaria nos encontramos con imágenes desvaídas. Catherine y yo tenemos, como habéis oído, un taller que se llama el Atelier Boba en París, y como imprenta para artistas contemporáneos y digitales utilizamos tecnología de todo tipo, desde impresoras de finales de los 80 a las últimas tecnologías de chorro de tinta, incluyendo piezografía, donde en vez de utilizar tinta de color utilizamos unas tintas en distintas tonalidades de gris para la obtención de fotografías en blanco y negro con impresión digital. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Yo inicialmente trabajaba fundamentalmente como artista, después en el IPI me pasé a la investigación, la ciencia de distintas tecnologías, y ahora tengo la suerte de poder combinar ambas aficiones y trabajar para otros artistas en este campo. En el estudio, Caroline y yo tenemos la suerte de poder dialogar sobre la naturaleza de las copias digitales, y hablamos mucho de los problemas físicos que se generan. Cuando yo era adolescente y me emocionaba la fotografía, salía a acampar con unas cámaras enormes y luego trabajaba en el sótano de casa de mis padres para revelar obsesivamente, desarrollando y aprendiendo las técnicas de Ansel Adams. Y bueno, me obsesioné durante muchos años por el sistema Zoom, que es otro método para desarrollar escalas de grises. Y en aquel momento mi madre le había oído decir a un amigo que la fotografía digital iba a erradicar a la analógica en 5 o 10 años. Yo entonces no la creí, pero claro, las madres, como siempre, tienen razón, y aquí estamos en el año 2012 trabajando fundamentalmente solo con tecnologías digitales. Y de hecho podríamos decir que no hay ningún otro campo del arte que haya sufrido cambios tecnológicos tan rápidos y tan radicales como la fotografía. Bueno, quizás también en el mundo de los medios digitales y del cine también haya habido avances tecnológicos igual de rápidos y de radicales, pero como ha dicho Bertrand, en los primeros avances de la fotografía las cosas cambiaron muy rápidamente, y eso puede tener un impacto muy grande sobre el mercado de masas, y a su vez los artistas siguen al mercado de masas porque básicamente no les queda otro remedio. Vamos a volver atrás un momento y pensar en términos más generales sobre lo que es una copia digital. Vamos a definir lo que es una copia digital en el contexto de esta conferencia. Estamos hablando de imágenes que de alguna manera tienen su origen en un archivo digital y utilizamos algún tipo de dispositivo digital para
imprimir las imágenes. Suele ser tinta sobre papel, pero también se utilizan otras técnicas. Bertrand nos habló un poco del colores cromógenos, que es un medio tradicional de aluro de plata, y de hecho voy a hablar también de esta técnica como técnica digital, aunque hay bastante debate sobre si realmente pertenece en esa categoría, porque en su forma definitiva estamos hablando de una fotografía tradicional. Pero también es importante saber que hay distintos artefactos digitales que acompañan a la copia cromógena en cuanto a la estética de la imagen. Así que yo me centro en la caracterización y en entender la verdadera naturaleza y carácter de la copia digital. Y me parece, por lo tanto, que es importante añadir también este proceso, con lo que también hablaré de él, a pesar de que estoy hablando de la copia digital. Los procesos digitales han evolucionado no solamente desde el mercado tradicional de la fotografía, sino también desde el sector del arte y gráfico. Actualmente hay muchas aplicaciones que técnicamente vuelven a los orígenes de la impresión, volviendo a una época previa a la fotografía, que llamamos los procesos prefotográficos en este campo, y que era una época en la que fundamentalmente con lo que se trabajaba era en tinta sobre papel, grabados, etcétera. Ahora, sobre todo cuando hablamos de impresoras de chorro de tinta, también estamos hablando de nuevo sobre tinta sobre papel, con lo que es un círculo interesante. Vamos a volver a los años 80, el momento en el que las técnicas digitales habían evolucionado lo bastante como para poderse utilizar para otras cosas que no fuesen texto. En el arte los artistas ya estaban utilizando estas tecnologías antes de los 80 para imprimir líneas, texto. Pero luego en los años 80 ya teníamos todos los elementos necesarios para que los ordenadores se pudieran utilizar para modificar y editar imágenes basadas en píxeles. Y hablo de píxeles porque fue realmente el primer momento en el desarrollo de la tecnología en el que se podía utilizar el software en ordenadores personales que trabajaban con píxeles. Y los píxeles, como sabéis, son el componente fundamental de las imágenes digitales actuales. Así que ya no hacía falta ser matemático ni programador para crear arte con un ordenador. Cualquiera podía desde casa, trabajando con un ordenador personal, un Macintosh, con la versión de entonces de Mac Paint, que salió en 1984 y fue un hito fundamental en el trabajo con imágenes fotográficas en el ordenador. También en los años 80 apareció la primera cámara digital comercial. Aquí tenemos una foto de la Sony Mavic del 81. Y en cuanto a la impresión, la primera impresora de chorro de tinta se comercializó en los años 70 y fue un gran hito en su momento porque eran muy silenciosas. Como sabéis, en las impresoras de matrices de puntos que se siguen usando en la actualidad en algunos campos, por ejemplo, cuando vas a alquilar un coche, el contrato te lo suelen imprimir con una de esas impresoras que hacen un ruido terrible que a mí me recuerda mucho a lo que teníamos en los años 90 en casa. Y cuando salieron las impresoras de chorro de tinta, eso cambió mucho las cosas, pero la calidad era bastante mala y el proceso era muy lento. Y realmente fue el prototipo de la Canon Bubble Jet del 81, que utilizaba cabezales térmicos y que tenía una resolución impresionante de 200 por 300, la que por fin pudo imprimir una imagen pasable. Además podía imprimir sobre un papel revestido, que era un concepto nuevo en ese momento, porque cada vez que le pones un revestimiento a un papel tienes más posibilidad de recibir y retener la tinta en la superficie del papel, con lo que obtienes una imagen fotográfica de más calidad. Así que esencialmente las impresoras ya servían para algo más que para imprimir gráficas o texto.
La HP ThinkJet, que es la imagen que vemos aquí, en la esquina inferior derecha, utilizaba cartuchos desechables por primera vez. A finales de los 90 yo trabajé en un laboratorio de revelado y mi tarea estaba dividida entre 3 actividades. Una que era intentar vender cámaras, entonces vendía distintas cámaras, tanto analógicas como digitales, y la verdad es que se me daba fatal vender cámaras digitales. Solo quería vender la Pentax 6x7 de formato medio, de forma que si entraba alguien por la puerta y se ponía a mirar las cámaras de 35 milímetros o las digitales, yo les decía, no, si quieres calidad tienes que utilizar esta de formato medio. Y bueno, mi jefe enseguida me dijo que dejara de intentar vender cámaras y me puso a trabajar en el laboratorio, revelando fotos y de tamaño estándar, y en aquel momento era mucho trabajo porque tenías que preparar toda la impresora, hacer todas las pruebas con el espectrofotómetro y luego tenías que hacer todo el balance de color, copia por copia tenías que ir modificando los colores de la imagen para que te saliera algo que fuese lo que se consideraba entonces una buena copia. Luego, a mediados de los 90, estas máquinas pasaron a ser unidades de revelado digital, de forma que en vez de proyectar la luz a través de una película, esencialmente lo que usaban era un láser que podía, línea por línea, ir exponiendo la imagen o revelando la imagen en color. Es decir, que cuando nos llegaba película al laboratorio, era escaneada primero en el ordenador y después se imprimía sobre papel cromógeno. Así que esto aceleraba muchísimo el proceso con balanceado además automático del color, pero eran máquinas muy caras. El otro gran proceso de impresión que utilizábamos entonces es lo que llamábamos sublimación de tintes, que son esas pequeñas impresoras que te imprimen fotos 4x6, que son muy lentas pero muy ligeras, las puedes llevar a cualquier parte, y tiene ese cartucho de papel grande para transferencia de tintes. Y en su momento fue una tecnología digital puntera porque te imprimía sobre un papel brillo que se parecía mucho a una fotografía tradicional, pero eran muy lentas y muy caras. Y debido a las ventajas de las impresoras de chorro de tinta, de las que vamos a hablar, que empezaron a salir a finales de los 90, empezó a convertirse en un medio viable para la obtención de copias fotográficas porque resolvía muchos de estos problemas que acabo de mencionar. Así que en los 90... Well, it was focused on bitmap images, pixel-based images. And then the first time we hear this term, fine art digital print. In the 1990s, actually it was introduced in the 1980s, but the company Iris Graphics introduced a sort of digital inkjet printer that could print on many different types of papers. So a characteristic of these early fine art digital prints from the 1990s, essentially they're usually on a very beautiful etching, engraving sort of paper. They hark back to the era of before photography. They have some stability problems, but in general they're quite beautiful and have special characteristics. That was really the first time we heard the term fine art digital print. A lot of times the other terminology, if you know of the word giclée print or printing, it comes from this era and the Iris printer as well. In the late 90s, high gloss media was introduced, which, as you know, sped the production and kind of technological evolution of photographic printing with inkjet. The personal use inkjet system, your standard tabletop inkjet printer that you use today, there are many improvements, including resolution improvements, variable drop sizes. So I don't know if you know that when you print things with your inkjet printer, if you're using a professional printer now, the printer can lay down various size drops. So drops can be big or small. And if you notice this diagram, can you see my pointer? Yeah. If you notice this diagram here, rendering the slope of an E, if you're able to lay down large and small drops, it really picks up on the resolution of the image. And it further helps make a random pattern to our eyes, so we don't just
so we're not able to distinguish drops. So that was an important milestone to inkjet printing or digital printing. Gran mejora. En la década de los 2000 estamos hablando del desarrollo de tintas basadas en pigmentos. Sobre todo fue Epson la empresa que resolvió los principales problemas. En 2000 lanzaron la impresora Epson 2000P o la 10000, que era muy grande, que utilizaba pigmentos muy estables. En lo que se refiere a la respuesta a la luz, si vemos en la website de Elmir Whitham, leeremos mucho sobre las características de estas impresoras. Sin embargo, muy rápidamente, en términos prácticos, nos dimos cuenta de que estas impresoras tenían muchos problemas. Las partículas de pigmento no combinaban muy bien con los cabezales de la impresora y se dieron cuenta pronto que tenían que cambiar la tecnología. Así que se produjo un gran cambio de tecnología en pocos años que fue necesario para resolver los problemas que planteaban estas nuevas impresoras. Ahora podemos utilizar impresoras de chorro de tinta con resultados auténticamente fotográficos. Me refiero a la calidad de la imagen, que a simple vista, en un papel revestido, utilizando las tecnologías de chorro de tinta más avanzadas, estamos mirando una imagen fotográfica que tiene naturaleza fotográfica. También se utilizan estas impresoras para imprimir sobre todo tipo de substratos, papeles naturales o revestidos o verjurados, cualquier papel o plástico que podamos introducir en una impresora de chorro de tinta puede imprimirse con diversas características de imagen, pero estas impresoras le ofrecen a los artistas una amplia gama de posibilidades para su obra. Tenemos todo tipo de aplicaciones de impresiones digitales. Se han utilizado ampliamente para, por ejemplo, la producción de estos bellos libros de fotografía que se pueden comprar en las librerías y que ahora muchos usuarios pueden imprimir en casa gracias a las tecnologías digitales que nos permiten producciones de pequeñas tiradas, cosa que no era posible en años anteriores. También se utilizan estas aplicaciones de impresión digital para diagramas científicos e ilustraciones científicas, también para impresiones de oficina y para hacer copias. Y también a nivel industrial se utilizan estas impresoras. Los artistas siempre siguen la evolución de las máquinas, incluidas las máquinas digitales. Y en fotografía utilizamos medios digitales para instantáneas aplicaciones comerciales y, sobre todo, el campo que más nos interesa, la producción de imágenes artísticas. Tenemos aquí una lista de algunos procesos de impresión digital que se utilizan en la actualidad. Hay muchos, hay muchísimos, como veremos. Si tuviéramos que hablar de todos ellos en detalle, harían falta varios días. Esta es una fotografía de un conservador que se llama Martin Jürgens, que escribió un libro titulado La conservación e identificación de impresiones o de fotografías digitales, que yo recomiendo como parte o integrante indispensable de una colección de libros sobre este tema. Es un genio de su especialidad y también es un excelente docente. He tenido la suerte de colaborar con él en algunos proyectos. Le vemos aquí visitando el Instituto de Permanencia de la Imagen y hablando de diversos tipos de procesos de impresión. Él está mirando en esta fotografía al manuscrito de un libro todavía no publicado, un libro inédito. Y vemos que parece un poco estresado. Se ha dado cuenta de que la tecnología se desarrolla tan rápidamente que es imposible estar siempre a la altura de estos avances. Hay varios tipos de impresiones digitales y enumero sobre todo los más importantes, tanto en los años anteriores como en la actualidad. Los podemos dividir en varias familias también. Sabemos que la familia de impresoras de impacto
También tenemos los plotters que se utilizaban antes de las impresoras de línea de tinta. Es una máquina que traza líneas, luego las impresoras de matriz. Y otros muchos que vemos aquí enumerados, incluida la electrofotografía y las impresiones cromogénicas procesadas digitalmente. Pero como no tenemos mucho tiempo, no voy a hablar de todas estas tecnologías, porque en mi opinión es importante centrarse en los procesos que se han utilizado más, tanto en el pasado como en la actualidad. Todo esto lo he aprendido, bueno, me he empezado a dar cuenta de todas estas cosas gracias a mi trabajo como impresor. He visitado muchos laboratorios para ver cuáles son las normas que aplican, las exigencias de los artistas, las posibilidades de cada tipo de material, y vemos que la mayor parte de las impresiones digitales son por impresora de chorro de tinta o por medios cromogénicas, lo cual no quiere decir que no se utilicen otros métodos, ya que los artistas experimentan muchísimo. Así que cualquiera que tenga una colección se encontrará con varios problemas debido precisamente a esta heterogeneidad. Hemos intentado recabar datos de los artistas para que nos digan realmente cuáles son los materiales que utilizan para su producción. Así que como conservador de fotografías o responsable de colecciones de fotografías digitales, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? En primer lugar, tenemos que saber cómo se fabrican las fotografías digitales. En la conservación fotográfica vemos el objeto a través del prisma del soporte del material. Tenemos que saber también cuáles son las características que identifican al objeto en cuestión. Tenemos que saber lo que tenemos entre las manos. Cada material tiene sus propios problemas, se degrada de forma distinta. Y sabemos que, evidentemente, tenemos que ser buenos custodios de estos materiales. Así que cuando trabajamos con fotografías digitales tenemos que seguir una especie de proceso racional. ¿Cómo se hacen estos artefactos? ¿Cuáles son sus características más importantes, tanto físicas como visuales? Es decir, las características que los identifican, cómo se deterioran estos objetos y cómo hay que cuidar de ellos de la mejor forma. Esta es una imagen tomada en mi estudio, en París. ¿Cómo se hacen las impresoras de chorro de tinta? Se utilizan dos tecnologías distintas. Hemos hablado ya de la impresora Iris, de las que mostraré dentro de poco una fotografía. ¿Cómo funciona este tipo de impresora? La tinta se esparce de forma continua en un papel y la imagen se modula mediante la deflexión de las gotas de tinta que se apartan del papel. Así que sale de la inyector la tinta y algunas gotas no acaban en el papel porque pasan por el deflector que las aparta. Y de esta forma modulamos la imagen que acaba en el papel. De hecho, el papel gira muy rápidamente sobre el cilindro. Y como vemos en esta fotografía, vemos cómo va girando el papel rápidamente y el chorro de tinta pasa lentamente. Como utilizamos este gran rodillo, podemos utilizar varios tamaños de papel y varios tipos de papel. Luego tenemos la segunda tecnología, que se llama Drop on Demand, la gota bajo demanda. Se sigue aplicando tinta sobre el papel, pero solamente cuando es necesario aplicarla. No se trata de un flujo continuo, constante, de gotas de tinta que se aplican sobre el papel. Sabemos que el papel, además, pasa muy lentamente por estas impresoras. Todos hemos experimentado esta lentitud del papel cuando pasa por el rodillo. Así que vemos dos tipos distintos de impresoras de chorro de tinta. Vemos un diagrama aquí de la impresora Iris con un flujo constante y continuo de tinta y con un deflector que aparta ciertas gotas para que no se fijen sobre el papel. De esta forma se modula la imagen, como vimos anteriormente. Este es Jim Riley. Vamos a ver una imagen de Jim Riley, el director del Image Permanence Institute. Es mi héroe, la verdad. Y lo que está viendo sobre esta impresión hecha con impresora Iris,
son patrones rectangulares, algo bastante especial en la actualidad. Entonces, podría decirse que la imagen es excelente. Hoy podríamos decir que la imagen no es tan buena porque puede, con la lupa, detectarse unos ciertos patrones, en este caso, rectangulares. Ahora ya sabemos cuáles son las características más deseables de este proceso de impresor. Hay algunas personas o profesionales que están retocando estas máquinas para utilizarlas para fines muy concretos. Bueno, no estaba mirando la pantalla, nos dice el orador, y nos había enseñado la fotografía de Jim. El sistema de gota bajo demanda, como vemos abajo a la derecha, en este caso estamos utilizando una impresora profesional, lo crean o no, y vemos un estudio de impresión digital de París que utiliza una impresora muy grande, de tamaño enorme, con soportes brillantes. El proceso de impresión puede llevar de 1 a 2 horas en función de la velocidad y de la resolución elegidas. Y vemos cómo sale el papel en rodillo de la impresora. Estos papeles, estas impresiones son bastante frágiles. Esto lo llamamos el sistema de gota bajo demanda, drop on demand. Sale tinta de la boquilla solo y cuando es necesario. Hay 2 formas de aplicar la tinta. Se puede utilizar un cristal piezoeléctrico. En este diagrama vemos lo que ocurre cuando se aplica una carga eléctrica que produce un efecto de deflexión de la tinta. Hay varios fabricantes que utilizan esta tecnología piezoeléctrica como Epson y Canon. Luego hay un segundo tipo de método de impresión, una cabeza térmica para conseguir una gota bajo demanda. Es lo que llamamos la eyección térmica. Y tiene mucho que ver con la formulación de la propia tinta que utilice la impresora. Hay que cumplir una serie de criterios para que la tinta pase realmente por estos cabezales o boquillas. Es bastante complicado a nivel químico. Las impresoras Canon y HP utilizan sobre todo tecnología Thermal. La Epson utiliza la piezoeléctrica. Me equivoqué antes, dice el orador. Así que conocer el proceso es importante. No solamente saber cómo se aplica la tinta sobre el papel, hay que saber también bastante sobre las tintas que utiliza la impresora. Hay 2 tipos de tinta, las que se basan en tintes o las que se basan en pigmentos. Las primeras, sobre todo, son las que se utilizan en el sector textil. Vemos aquí el tamaño relativo del pigmento en comparación con el tinte. Normalmente las tintas de pigmento que se utilizan en estas impresoras son una mezcla de tintas basadas en tintes. Normalmente los pigmentos son sólidos y tienen un tamaño de molécula mucho más grande. Y conseguir que estas grandes moléculas pasen por los inyectores, que son muy finos de la impresora, es bastante difícil. También tenemos la tecnología de utilizar pigmentos que se secan con rayos ultravioleta, lo que se llama UV curable, lo cual amplía las posibilidades de utilizar diversos tipos de substrato. Y también se utilizan tintas disueltas en un disolvente, a base de disolvente. Como la fotografía tradicional hace 50, 70 años, íbamos a una tienda, comprábamos papel de Kodak, de papel mate, brillante, texturizado, fabricado con diversos métodos. Ahora lo mismo se aplica en el mercado de las impresoras de chorro de tinta. Cuando trabajo con mis clientes, una de las primeras preguntas que surge es ¿qué tipo de papel quiere usted utilizar para las impresiones? Vemos aquí algunas imágenes de lo que le enseño al cliente para que elija todas las muestras, y normalmente el cliente acaba abrumado con la cantidad de lecciones que tiene que hacer, así que les orientamos un poco, sabiendo cuáles son sus exigencias, les recomendamos un material u otro. Estos papeles pueden clasificarse en 3 tipos distintos.
el papel que se conoce como papel artístico, por ejemplo, para hacer grabados o hueco grabados. Luego hay papeles hechos de algodón y otros papeles de tamaño adecuado, por ejemplo, para la impresora Iris. También tenemos papeles de revestimiento mate, son muy lisos, muy mates, no reflejan la luz. Y en términos generales, son papeles bastante finos que utilizan un revestimiento muy fino, que es el más apto para recibir la tinta, como veremos posteriormente en algunas imágenes. Luego tenemos papeles brillantes y de alto brillo. Es aquí cuando las cosas se complican técnicamente hablando. Estos dos tipos de papel pueden dividirse en dos categorías distintas. La primera son los papeles que tienen revestimiento poroso, que tienen un aspecto como este que vemos en la esquina inferior derecha. Es una red como si fuese una esponja con agujeros muy pequeñitos que mantienen los pigmentos más grandes sobre la superficie del papel. Luego tenemos otro mecanismo que utiliza gelatina u otro polímero que aumenta de volumen en presencia de agua. Si utilizamos en vez de agua con tintas o pigmentos disueltos, de esta forma se puede fijar la imagen sobre el soporte. ¿Qué podemos decir de la identificación? ¿Cómo se identifican las fotografías digitales? Antes de hablar de procesos y demás, tenemos que hablar de la identificación. En general, ¿cómo se identifica una fotografía digital? Estamos hablando de una imagen que ha pasado de una forma u otra por un ordenador y que luego se imprime sobre papel. Evidentemente se puede tratar digitalmente la imagen y es muy posible, por tanto, ver varios artefactos digitales en la fotografía una vez impresa, ya que ha pasado por el ordenador. Si intentamos entonces responder la pregunta de que si tenemos o no entre manos una fotografía digital, independientemente de su tipo, tendríamos en primer lugar que planteamos las características de la imagen. A veces podemos ver claramente píxeles o a veces la resolución de la imagen ya nos proporciona bastante información. Vemos aquí un ejemplo de una fotografía famosísima que se ha retocado con Photoshop de tres formas distintas. La representación de esta imagen, por tanto, una vez que la imprimimos, puede ser muy distinta. Esto hay que planteárselo en primer lugar. Para identificar las impresiones provenientes de impresoras Iris, normalmente se han utilizado papel artístico del tamaño adecuado. Si nos fijamos, por tanto, en esta imagen microscópica, podemos ver claramente que hay una especie de patrón, que las gotitas de tinta más o menos están alineadas. Si nos fijamos otra vez en la tecnología, un papel que gira y una tinta que se va depositando muy lentamente, tiene sentido ver este tipo de patrones para identificar una fotografía hecha mediante el proceso de gota bajo demanda. Tenemos que saber que las gotitas de tinta se alinean siguiendo la dirección en la que gira el rodillo de la impresora. Incluso si utilizamos una lupa, a veces es muy difícil distinguir entre el tipo de impresión que se ha utilizado, pero tenemos que saber si se ha utilizado chorro de tinta, lo cual tiene muchísimas repercusiones en las consideraciones de conservación y preservación y de manejo de las fotografías, ya que estos materiales son físicamente muy sensibles a la manipulación. Podemos también detectar un patrón aleatorio. La clave consiste en utilizar una lupa de alto aumento, de 30 aumentos o más, o un microscopio y observar sin tocar la superficie detenidamente si hay o no gotitas de chorro de tinta sobre el papel. Si están alineadas y hacen líneas estas gotitas, es posible que se haya utilizado una impresora Iris. Y estas fotografías son muy sensibles al agua, ya que se han utilizado tintas. Es muy importante, por tanto, diferenciar las fotografías que se han impreso utilizando estas impresoras.
¿Cómo sabemos si se utilizan pigmentos en la impresora de chorro de tinta o no? Hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. El brillo diferencial. Iba a mostraros nuestra página web, que es una iniciativa del instituto, es el Atlas Gráfico, que os animo a que visitéis, graphicatlas.org, que nos permite comparar todo tipo de fotografías, blanco, negro, color, del siglo XIX, del siglo XX, diversos materiales, diversos soportes y también procesos de impresión muy distintos. Lo bueno de este sitio web es que nos permite realizar comparaciones directas entre, por ejemplo, una fotografía de 1920 y una fotografía tomada ayer. Podemos hacer zoom sobre la imagen para ver diversos aumentos, para ver si vemos las gotas de tinta o no. La verdad es que es una web muy educativa. Sugiero que para identificar el tipo de material y de impresora que se ha utilizado, visiten este sitio web. El brillo diferencial es algo muy importante. Siempre que hay una interfaz entre algo muy blanco y algo muy denso, es decir, hay mucho pigmento en el papel, hay una diferencia entre los dos materiales. La tinta, si cubrimos algo, si la saturamos, si saturamos un material de tinta, la tinta, por su naturaleza, tiene ciertas características de brillo. Y en términos generales, con las impresoras de chorro de tinta, tiene un tono dorado, tipo color bronce, que es una característica muy típica de estas fotografías, o puede que la impresora tenga un brillo diferencial. Si observamos estas 2 características, podemos llegar a la conclusión de que posiblemente se haya utilizado una impresora de chorro de tinta, cosa que confirmamos a gran aumento mediante una lupa o microscopio. Si vemos estas características, es muy probable que se haya utilizado chorro de tinta con pigmentos. Vemos aquí un corte transversal de la superficie. Vemos que las gotitas de tinta están depositadas sobre la superficie exterior, sobre una capa esponjosa, debajo de la cual hay una tercera capa cuya misión es absorber el agua de la tinta y alejarla de la superficie del papel. Es por ello que cuando salen ahora las impresiones de la impresora está seca la tinta, no hay que tocarla porque es muy sensible al tacto, pero se seca instantáneamente esta tinta. Y con los papeles con una capa de resina o dióxido de titanio, aquí vemos, y luego otra capa de polietileno en la parte de atrás. ¿Por qué se deterioran estas copias impresas de chorro de tinta? El primer punto lo he basado en mi propia experiencia, algo que a mí me ha resultado muy frustrante trabajando en la práctica con estas impresoras, es que incluso nada más salir de la impresora ya ves micro arañazos u otros problemas, como que la impresora, el cabezal, pueda incidir sobre el lateral del papel, sea cual, dependiendo del papel que se esté usando, y lo aplaste. Yo he visto que si está levemente húmeda la copia, el polvo que pueda haber sobre la superficie se queda ahí pegado para siempre. Y cuando se trata de clientes muy exigentes y fotógrafos, les tienes que dar algo perfecto, ¿no? Pero de hecho es muy difícil, porque la producción en impresoras de chorro de tinta tiene muchísimos descartes. Hace unas semanas estaba imprimiendo unas imágenes de un fotógrafo y tuve que hacer 15 copias en tamaño completo, no podía hacer pruebas para conseguir una que fuese pasable. Y después de esa experiencia he dejado de usar ese papel porque el resultado es tremendamente variable según el papel, según la máquina, según cómo gestione esa máquina ese papel, qué pasa con la copia cuando sale de la impresora, si se araña, si no. Así que os podéis imaginar que si tienes estos problemas físicos inmediatos, con el paso del tiempo puede pasar de todo.
las impresoras de chorro de tinta son también las copias muy sensibles a los contaminantes atmosféricos, porque la estructura porosa del papel absorbe muy bien los contaminantes. Y luego, como cualquier otra impresión fotográfica, las temperaturas altas y la humedad pueden causar todo tipo de problemas. La humedad es particularmente importante cuando son materiales con base de tinte, en esa capa soluble que mencioné antes. ¿Cómo se deterioran las copias obtenidas con impresoras de chorro de tinta? Como he dicho, hay problemas físicos de arañazos, microarañazos, como decía. Son pigmentos que son muy frágiles en la superficie y se pueden manchar. En papeles mate esto pasa mucho, por eso hay que manejar con mucho cuidado estas copias, las huellas de dedos, que se produzcan arrugas, eso depende mucho del manejo. Hay veces que trabajamos con impresiones muy grandes, con lo que necesitamos a muchas personas para poderlas trasladar sin que se dañen. Siempre sugerimos que se utilice un soporte plano grande cuando estás trabajando con una copia grande para que no se te arrugue. Y esta es papel completamente nuevo, pero que lo vemos que ya está ondulado, distorsionado. Este es un papel con un revestimiento muy similar a los Bridis que se usaban en el revelado tradicional y es difícil pasarlo por la impresora. Pero este es un problema que se te puede plantear también si tienes fluctuaciones importantes de temperatura y de humedad en tu entorno, que el papel se te empiece a ondular dependiendo del tipo de revestimiento que tenga. Luego está la descomposición química, el que los colores se vayan desvaneciendo. Estos son tintes que se han visto expuestos a luz de alta intensidad y los colores magenta casi han desaparecido completamente. Aquí vemos una copia con una impresora de chorro de tintes, el papel amarilleado, y eso tiene más que ver con el papel que con la imagen. Podemos distinguir aquí las dos características. Es un papel poroso, así que probablemente habrá absorbido muchos contaminantes atmosféricos. Y esto pasa muy rápidamente. De hecho, esta es una copia que vimos que se deterioró en tan solo unos pocos meses. Y no nos lo esperábamos, porque pensamos que estaba almacenada en unas condiciones bastante buenas. Y las copias con tintes que están en esas capas susceptibles de hincharse, si no es una copia de pigmento sino de tinta, hay un problema de sangrado de las tintas en entornos de mucha humedad, con lo que se pierde resolución de la imagen por las condiciones de mucha humedad. No sé si lo veis muy bien en la sección transversal, pero aquí el tinte magenta es el que ha resultado ser el menos estable. Y luego, por supuesto, está la degradación biológica, sobre todo mohos, que suele ser lo más peligroso, sobre todo si las copias se almacenan en entornos de mucha humedad. Porque tengo poco tiempo, voy a pasar a la segunda categoría de materiales, que son las copias de colores cromógenos, y me voy a saltar los distintos tipos de revestimientos para papel utilizado con impresoras de chorro de tinta. Ya he dicho que hay revestimientos porosos e hinchables. Aquí vemos lo que pasa con la tinta en los hinchables. Las que están basadas en tintes inciden sobre la superficie del papel y entran en ese polímero, mientras que el revestimiento poroso mantiene la tinta justo sobre la superficie, con lo que se puede arañar o dañar muy fácilmente. Son problemas más de erosión física los que se dan. Si sabes más o menos cómo se ha obtenido la copia, pues puedes saber cómo mantenerlos y cuáles pueden ser los peligros. Aquí vemos distintas secciones transversales de un papel mate con tinta en la superficie y uno revestido con resina, y ya hemos hablado de la diferencia entre pigmentos y tintes. Los pigmentos son partículas mucho más grandes, los tintes son mucho más pequeños y más sensibles a la luz y a los contaminantes. ¿Cómo se obtienen las copias con colores cromógenos? Podemos llamarlos también copias
Lambdes, que es simplemente otro nombre de la máquina, pero esencialmente es una luz roja, verde y azul de un tubo catódico o un láser que se va aplicando línea por línea, píxel por píxel, sobre un soporte cromógeno tradicional. Y como estás usando una máquina, pues se pueden obtener copias muy grandes. Aquí tenemos una foto de Kursky y son esas imágenes enormes que vemos en museos, en colecciones, que nos interesará plantearnos si es un soporte de color cromógeno, si es de chorro de tinta o si es cibercromo. Y lo más probable ahora mismo es que sean colores cromógenos los que se hayan usado para imprimir estas imágenes tan grandes. ¿Cómo se determina si es una copia digital con un soporte cromógeno tradicional o una impresión de chorro de tinta? Si lo hemos ampliado, las gotas no las vamos a ver. Es un tono continuo, como lo llamamos, es decir, que las nubes de tinte de la emulsión son tan pequeñas que se ve completamente liso. Las transiciones entre claro y oscuro son completamente imperceptibles, pero puede que puedas detectar un patrón de líneas por el láser de la máquina, lo que te puede indicar que se trata de una exposición digital o un revelado digital. Y tienes que buscar esos artefactos para saberlo, estas características digitales que produce el ordenador, porque algunas de estas copias son tan perfectas y no tienen absolutamente ningún patrón, ningún defecto, que técnicamente cuando las examinas bajo el microscopio o con una lupa no notas nada. ¿Por qué se deterioran? Pues por exposición a la luz, por un envejecimiento natural, cuando se almacenan en la oscuridad. Algunas de las características que nos comentaba Bertrand en su participación. Este es un material tradicional, la conservación es la misma que para la fotografía analógica. El color pues puede virar y desvanecerse muy rápidamente. Esto siempre me llama la atención, que puedes perder hasta un 30% de la densidad después de 50 años a temperatura ambiente, o sea que realmente son muy vulnerables. Por eso el almacenamiento en frío es tan importante para esta clase de materiales. Muchos artistas no lo saben. Cuando vienen al laboratorio los fotógrafos y querían que les imprimamos copias sobre un soporte cromógeno, que es muy habitual, cuando les dices que dentro de 50 años, aunque el almacene en la oscuridad en el estudio, van a perder un 30% de densidad de color, puede que empiecen a replanteárselo. Puede que empiecen a pensar en imprimir con chorro de tinta, con pigmentos, porque, como he dicho antes, las tintas con pigmentos son bastante más estables. Y luego, por supuesto, cada vez que trabajamos con una fotografía con una capa de gelatina u otro polímero en la superficie, es muy importante que no entre en contacto con vidrio o con plexiglas, porque habrá que tomar todas las precauciones en el enmarcado y en la exposición para que quede un espacio entre el objeto y el material que se utilice sobre él. Otra sección transversal de papel cromógeno. Vemos aquí una imagen con esos tintes sobre esa capa superior y luego la base tradicional de resina. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos tipos de materiales? Las ventajas del cromógeno, para mí, la principal ventaja es que es muy resistente, mucho más resistente a roces, arañazos, desgarros que el material obtenido con chorro de tinta. Siempre, por supuesto, hay que tomar las precauciones razonables porque se pueden arañar, pero en comparación con el chorro de tinta es más resistente. Para los artistas, además, son muy baratos de producir. El coste puede ser 10 veces mayor el del chorro de tinta con pigmentos en comparación con ir a un laboratorio fotográfico y que te hagan una copia con cromógenos. Así que es más barato y además la velocidad es mucho mayor de impresión, porque aquí estamos
usando una impresora que se desplaza con muchísima rapidez. La ventaja de las impresoras de chorro de tinta es que tienes una paleta de color mayor, algunos colores muy saturados, por ejemplo, no se pueden reproducir con las impresoras de cromógenos, y con las de chorro de tinta sí. Y luego además hay una gran diversidad de sustratos y de materiales que se pueden utilizar, de mate a brillo, transparencias y todo lo demás. La permanencia de la imagen es mucho mayor, esa es la gran ventaja de las impresoras con pigmentos, y el tamaño de la máquina también, porque son impresoras que puedes tener una aquí en la esquina de tu estudio, mientras que las impresoras con cromógenos son enormes, ocupan todo este espacio. Alguien que tenga un estudio pequeño como yo y que se dedique a la impresión fotográfica, pues es una tecnología que a mí me permite poder trabajar sin necesitar estudios enormes. No sé si me queda algo de tiempo o ya tengo que ir acabando, porque llevo hablando ya casi una hora. ¿Dejamos un poco de tiempo para preguntas o sigo? ¿Cómo? ¿Sigo un poco? Vale, pues respiro. Gracias, Bertrand, por este diagrama. Aquí recomendaciones generales de cómo tratar las copias digitales. Es un diagrama que inicialmente se desarrolló para material fotográfico tradicional, pero vale también para las copias digitales, excepto que hay que prestar más atención al daño físico que se le puede causar a la copia cuando se ha impreso con chorro de tinta. No hay que tocar la superficie de ninguna copia digital. Si estás trabajando en un proceso de identificación y te has dado cuenta de que es una copia obtenida con chorro de tinta, incluso con guantes hay que evitar tocar la imagen, porque da igual que lleves guantes puestos. De hecho, si el guante es de algodón, puede arañar bastante una tinta de pigmentos sobre un papel mate. Como hemos visto en esa copia que sujetaba a Caroline, eso lo puedes hacer simplemente manipulándola con guantes. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado también con la posibilidad de transmitir humedad a través de los guantes y utilizar siempre un soporte plano. Otra cosa que estoy notando con este tipo de soportes es que trabajamos cada vez más con rollos de papel. Cuando compras el papel no te llega en una caja plana, sino que imprimimos desde un rollo, con lo que el papel está ondulado. Y eso, para imprimir copias digitales, es un problema, porque algunos artistas no quieren llegar al estudio y que les des la copia combada sobre la mesa. Les resulta difícil apreciar la imagen. Sería interesante que se investigasen métodos de aplanamiento rápidos para la copia digital, que sean seguros. Ahora hay un par de herramientas para hacerlo, pero es un poco polémico porque hay veces que sale bien y hay veces que no, y que dañas la superficie de la copia. Y también cuando le das a los clientes la imagen, cuando yo entrego al cliente la imagen, se la tengo que dar enrollada, y si es muy grande, y si no tienes las estructuras, el tubo correcto, el tipo de caja apropiada y el papel protector necesario, entonces viene alguien al estudio, se lleva la copia que en el estudio está perfecta, y luego cuando llegan a su casa hacen todo lo posible para desplegarla con mucho cuidado, con todo el material recomendado, pero luego la tienes que manipular para conseguir aplanarla, y esto, si la van a enmarcar o la van a montar, alguien va a tenerla que sacar, ponerle un peso sobre la superficie, y o bien enmarcarla o montarla o hacer algo con ella para presentarla y exponerla. Y es importante empaquetar muy bien y almacenar muy bien las fotografías. Es interesante, y me gustaría saber si alguien tiene mejores soluciones para almacenar cosas enrolladas. Caroline ha estado trabajando con una copia de una imagen mía obtenida con chorro de tinta para ver si
¿Cuál sería la mejor solución? No solamente almacenarla enrollada en esa especie de paquete de poliéster, pero también sin tenerla que sacar de ese paquete, colocarla sobre la pared con una serie de clavos para que cuelgue y se vaya estirando de forma natural, y puedes tener múltiples copias estiradas contra la papel, todas protegidas por su poliéster sin que se puedan dañar. A mí me parece que esa sería una buena solución, porque la idea de colocar una copia tan frágil en una caja enrollada, aunque sea para entregársela al cliente o para almacenarla en una colección porque hay problemas de espacio, hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos una copia que ha resultado dañada y que es muy habitual cuando recoges algo del laboratorio. Al embalarlo y protegerlo es muy probable que se chafe, como esta. He hablado de los guantes de nitrilo, el de la izquierda que vemos puede ser una buena alternativa a los guantes de algodón, porque recordad que es mucho más liso y además protege al objeto de la humedad de la piel. Yo trabajé enmarcando varios años con cristal, y el cristal lo limpias perfectamente y obsesivamente, y con el guante de algodón le dejas huellas, así que es importante tener una barrera mejor. La desventaja de este tipo de guantes es que son más difíciles de reutilizar, con lo que es más caro porque tienes que desecharlos más a menudo que los de algodón. Y hay que proteger la superficie de la fotografía, por supuesto, contra el polvo, el contacto directo. Hay distintos tipos de protecciones disponibles para protegerlos de la luz, la humedad, los contaminantes, el tacto, y bueno, pueden ser o bien de papel o de plástico. Y hay distintas recomendaciones para el papel. Tenéis que asegurarte de que haya pasado la prueba de PAT, que, como ha dicho Bertrand, es relativamente sencillo hoy en día porque puedes acudir a los fabricantes o proveedores de materiales de conservación y estás seguro de obtener materiales de buena calidad, pero tienes que asegurarte de que haya pasado esa prueba. Los plásticos recomendados: poliéster, polietileno, polipropileno. El poliéster da un poco más de soporte, es un poco más rígido, mientras que los materiales más finos no dan una protección estructural, con lo que habrá que tener además una cartulina delgada o algo un poco más sólido. Y bueno, para el etiquetado también, si tienes que identificar una fotografía o añadir una información sobre cómo se ha creado, se puede colocar en este material protector en vez de sobre la propia fotografía. Y bueno, hay distintas ventajas del papel y desventajas del papel y el poliéster. Una de las desventajas para mí de los plásticos de protección es que cuando metes y sacas la fotografía del material protector, es importante asegurarse de que no tengas que deslizarlo para que entre y salga, porque eso puede, el roce, generar electricidad estática, y eso hace que se acumule polvo en los bordes y se vaya transfiriendo a la copia. Cuando tienes una fotografía maravillosa de una copia de chorro de tinta de 44 pulgadas sobre un papel de una calidad extraordinaria que te ha costado 50 euros en materiales, y lo metes en una carpeta de plástico con polvo, pues todo el polvo se pega a la superficie. Es muy importante que sea más bien de las que se levantan, más que de las que tienes que introducir deslizándolos. Lo que hemos hecho últimamente es comprar estas carpetas de polipropileno. Cuando le doy la carpeta al cliente, corto los bordes para que esté abierta, y también le explico al fotógrafo cómo tiene que manejar el material, porque la mayoría de los artistas no lo saben o lo olvidan, y luego les sorprende llegar a casa con una fotografía y, si no tienen los cuidados necesarios, destrozarla. Y bueno, aquí una foto de la fiesta después de la inauguración de nuestro estudio.
Está claro que no son las condiciones ideales de almacenamiento porque tenemos esta mesa de trabajo enorme en el centro del estudio y ahora como Caroline es conservadora, cualquier tipo de bebida, comida, no permitimos que se acerque para nada a la mesa. Esto ha sido una única excepción, la fiesta. Ahora lo tenemos todo sobre una mesa lateral para que le quita un poco la gracia al estudio, pero así los materiales están mucho más protegidos. Y hay unas normas ISO para elegir las cajas de almacenamiento y es importante que el objeto, sea el que sea con el que estás trabajando, esté bien soportado, que no se desplace dentro, que no se pueda desplazar dentro de la caja. Cuanto más frío, mejor. Y esto pasa con muchos materiales, no con todos. Y fundamentalmente con las copias con colores cromógenos de las que hablábamos antes. Hay un par de materiales PDFs que os podéis bajar si os interesa saber más sobre el almacenamiento en frío. Ellos trabajan mucho investigando en almacenamiento en frío y sostenibilidad de las colecciones. Hay otra página web que voy a mencionar que se llama el proyecto DP3, que es Digital Preservation Portal, me falta una P. Digital Print Preservation Portal, el portal de preservación de las copias de imágenes digitales, que es muy interesante. Es parecido al Graphic Atlas en cuanto a la caracterización e identificación de las fotografías, pero tienen una serie de artículos muy simples sobre cómo conservar y cuál es la estabilidad de los distintos materiales y la forma en la que está redactado en inglés. Jamie Dunn, los que escriben estos artículos, la verdad es que son buenísimos a la hora de expresarlo todo de una forma muy sencilla, que se pueda entender muy fácilmente y que realmente es muy útil. Yo os animaría a que visitaseis esa página web, imagepermanencinstitute.org, seguro que los conocéis y que quizás habréis estado allí. Y bueno, algunas recomendaciones generales, un entorno estable, ya hemos hablado de lo importante que es que no haya fuertes fluctuaciones de temperatura y de humedad. Y el último tema que quería comentar es que el enmarcado puede ser importante para prolongar la vida de las copias digitales, porque no solamente protegen físicamente la foto, las está separando del ambiente, porque ya he dicho que esas superficies porosas de las copias obtenidas con chorro de tinta pueden absorber contaminantes y eso es un problema grave, y el poder tener enmarcada y protegida la fotografía constituye una barrera contra esos contaminantes. La mayor parte de los cristales, sobre todo los que tienen filtro UV, son importantes porque reducen la exposición a la luz que puede dañar la estructura. Y bueno, la iluminación, ya nos ha hablado Bertrand antes de que los LEDs pueden ser una iluminación muy buena porque genera poco calor y poca luz ultravioleta. Y Caroline ha preparado esta tabla que está muy completa y lo que vemos es que en el papel fotográfico tradicional tenemos una resistencia a la luz bastante parecida al de las copias obtenidas con chorro de tinta antes del 2000, que en realidad ya no se producen. Es cada vez más difícil encontrar ese polímero y esos papeles hinchables que absorben los tintes. Y además, en la impresión profesional, las impresoras ya no utilizan estos tintes porque los pigmentos ahora son bastante mejores, y una de las ventajas de la impresión con tintes era que los colores eran muy saturados, muy buenos. Y es así, cuando ves una copia obtenida con una buena impresora, con tinta basada en tintes, los colores son realmente espectaculares. Pero ahora con los pigmentos se están consiguiendo calidades cada vez mejores en la saturación del color.
con una paleta de colores mucho más amplia, con lo que pienso que estas impresoras que utilizan tintes cada vez se van a usar menos. Uno de los problemas de las tintas basadas en acumulación en UV es que la resolución ahora mismo es muy baja. Se utiliza sobre todo para copias muy a gran escala sobre plásticos, cristales que se puedan colocar en exterior porque son muy resistentes a la humedad y a la iluminación, pero la calidad de la imagen es muy mala, con lo que para la fotografía profesional no es todavía la tecnología más apropiada. Veis que las fotografías con chorro de tinta basadas en pigmentos no son tan sensibles a la luz, que es la gran ventaja de este tipo de materiales. Y aquí tenemos un enlace con el Photograph Information Record. La idea es almacenar toda la información posible, ya sea de los que imprimen las fotografías o de los artistas, para saber qué es lo que tenemos en nuestras colecciones. Es algo que podría interesar entregar al que genere las copias para que coloque toda la información ahí antes de adquirirla, porque ese es el paso fundamental para que al comprar la obra podamos tener esta información, porque una vez que has comprado la obra, contactas con el artista o con el que lo haya impreso y le pides más información y puede que ya no les interese porque ya la han vendido y ya les da igual. Pero hay artistas que por supuesto sí les importa cuando se les explica el por qué, y si se les pide de antemano esta información, eso va motivando al artista a tenerlo más en cuenta en su producción, y también tenemos más posibilidades de obtener esta información antes de que sea demasiado tarde. Gracias.